¿Qué piensa hacer Estados Unidos con su deuda? Estados Unidos llegó al límite con sus deudas. ¿Qué harán al respecto? Lo descubrirás a continuación. Estados Unidos alcanzó el 19 de enero del 2023 el techo de deuda y el Departamento del Tesoro emprendió de inmediato medidas especiales para evitar un incumplimiento de pagos que podría ser devastador. Alcanzar el límite de deuda significa que el gobierno no puede pedir prestado más dinero, a menos que el Congreso acuerde suspender o cambiar el límite, que actualmente asciende a casi 31,4 billones de dólares. Típicamente eso es lo que sucede. Desde 1960, los políticos se han movido para aumentar, extender o revisar la definición del límite de la deuda 78 veces. But first, who will define for us the term capital? That is, in its economic sense. All right, Joan, suppose you define it for us. Well, money. Capital's money. That's right, but only partially right. Let me demonstrate. Pero las nuevas tensiones en el Congreso, donde los republicanos acaban de tomar el control de la Cámara de Representantes y piden recortes de gastos, han generado inquietud ante la posibilidad de que los políticos demoren en reaccionar esta vez, lo que podría llevar a Estados Unidos a un default intencional por primera vez en su historia. Para la mayoría de la población, el impacto debería ser apenas perceptible, al menos en los primeros meses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puede manejar la situación tomando medidas para evitar que realmente se sobrepase el límite. En el pasado, esto ha incluido pasos como suspender inversiones que se suponen deben hacer en los fondos de beneficio de salud y jubilación para los empleados federales, y luego volver a cubrir esos fondos en una fecha posterior. En una carta del 19 de enero, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció algo parecido: un periodo de suspensión de la emisión de deuda para el Fondo de Jubilación y Discapacidad del Servicio Civil hasta el 5 de junio, al igual que una suspensión de los pagos al Fondo de Beneficios de Salud para jubilados del Servicio Postal. Por ley, el Fondo de Jubilación y Discapacidad del Servicio Civil y el Fondo de Beneficios de Salud para jubilados del Servicio Postal se recompondrán una vez que se incremente o suspenda el techo de deuda, agrega la carta. Los jubilados y empleados federales no se verán afectados por estas acciones, pero hasta los retrasos tienen un precio real. El enfrentamiento sobre el tema en 2011 llevó a la agencia de calificación crediticia S&P a rebajar la calificación del país, una novedad para Estados Unidos. Los analistas gubernamentales han estimado que los retrasos ese año hicieron que el costo de los préstamos para el Tesoro de Estados Unidos aumentara en al menos 1.300 millones de dólares, ya que los inversores exigieron tasas más altas debido a la incertidumbre. Los analistas esperan desde ya que el debate sobre el tema este año ponga nerviosos a los mercados financieros. Yellen estima que las medidas especiales pueden ganarle tiempo al país al menos hasta junio, momento en el cual el gobierno ya no podrá pagar sus cuotas. Ese es el escenario que muchos analistas ven como una verdadera catástrofe económica. En el caso de que se alcanzara, algunos dicen que las autoridades tendrían que hacer todo lo posible para evitar el incumplimiento de pagos. Esto se traduce en encontrar formas de realizar pagos de intereses mientras otras obligaciones quedan pendientes, como los pagos a contratistas de defensa, los cheques del Seguro Social, que reciben millones de jubilados en todo el país, y los salarios de los empleados gubernamentales, incluyendo los militares. Incluso algo tan básico como los pronósticos meteorológicos podrían verse afectados, debido a que muchos dependen de los datos que recolecta el Servicio Meteorológico Nacional, entidad financiada por el gobierno. Un incumplimiento podría arruinar la confiabilidad del país, lo que afectaría a los mercados financieros mundiales, donde la deuda de Estados Unidos se mueve bastante ya que tradicionalmente se considera de bajo riesgo. El dólar como moneda se debilitaría, y los costos de endeudamiento aumentarían al principio para el gobierno, pero en última instancia también para el público en general, lo que se vería reflejado en tasas de interés más altas para hipotecas, deudas de tarjetas de crédito y otros préstamos. Llegar a ese punto no tendría precedentes y causaría un daño generalizado a la confianza del consumidor y a la economía, que ya se encuentra en un estado precario. El incumplimiento de las obligaciones del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, los medios de subsistencia de todos los estadounidenses y la estabilidad financiera mundial, advirtió recientemente Yellen. El límite de la deuda se introdujo por primera vez en 1917,
como una forma de darle flexibilidad al gobierno para recaudar dinero durante la Primera Guerra Mundial. En teoría, le da al Congreso una forma de controlar los gastos, pero las luchas por el techo se han vuelto cada vez más conflictivas, a medida que han aumentado tanto la polarización política como la deuda de Estados Unidos, la cual casi se duplicó en una década. Eso se debe en parte al importante gasto que el gobierno hizo durante la crisis financiera de 2008 y durante la pandemia, pero además resulta del hecho de que el país ha tenido un déficit presupuestario constante, gastando más de lo que recauda desde 2001. Ahora el techo de la deuda es una moneda de cambio política perenne. La lucha del 2011 por este tema se resolvió cuando el entonces presidente Barack Obama acordó recortar gastos por valor de más de $900.000 millones, lo cual llevó a que el límite de la deuda se redujera en una cantidad similar. Algunos republicanos están presionando por recortes de gastos nuevamente esta vez, una posición que los demócratas han rechazado. Durante muchos años, elevar el techo de la deuda fue un proceso rutinario, pero a medida que el clima político se ha vuelto más polarizado, han aumentado las políticas riesgosas en torno al tope del endeudamiento. La Cámara de Representantes solía recurrir a la regla de Gephardt, que requería que se elevara el límite de deuda siempre que se aprobaba una resolución sobre el presupuesto, pero esa práctica fue cayendo en desuso en la década de los 90. Durante la batalla por el techo de la deuda de 2011, algunos arguyeron que el entonces presidente Barack Obama tenía el poder para anular el tope de la deuda de manera unilateral. En aquel entonces, el exmandatario Bill Clinton declaró que si él siguiera en la presidencia invocaría la 14ª enmienda, la cual establece que la validez de la deuda estadounidense no deberá ser cuestionada, elevaría el límite de deuda por su cuenta y obligaría a los tribunales a detenerlo. Obama y sus abogados no estuvieron de acuerdo con esa estrategia y decidieron no adoptarla. Tras dejar el cargo, Obama reconoció que él y los funcionarios del Tesoro consideraron varios planes creativos de contingencia, como acuñar una moneda de $1 billón para liquidar parte de la deuda pública. En una entrevista de 2017, describió la idea como descabellada. Yellen descartó la idea de acuñar una moneda de este tipo para lidiar con el límite de deuda en una audiencia de House Financial Services, argumentando que la única forma de abordar el límite de endeudamiento es que el Congreso lo levante o lo suspenda. Si se elimina el límite de deuda, ¿qué lo reemplazaría? La falta de un reemplazo es una de las principales razones por las que se ha mantenido el límite de la deuda. Estados Unidos podría seguir el modelo de Dinamarca y elevar el límite a niveles estratosféricos. Algunos también han sugerido que podría obligar a que el límite aumente al unísono con la nueva financiación. Pocos legisladores, tanto demócratas como republicanos, disfrutan las votaciones sobre el techo de la deuda, y el incumplimiento que causaría si no se eleva derivaría en una catástrofe económica. En vista de que la polarización política en Estados Unidos no parece estar a punto de ceder, a menudo se siente como si el riesgo de un incumplimiento accidental fuera más importante que cualquier responsabilidad presupuestaria motivada por el límite de deuda. Otros países hacen lo mismo. Dinamarca también tiene un límite de deuda, pero es tan elevado que por lo general no es problema aumentarlo. La mayoría de los otros países no tiene uno. En Polonia, la deuda pública no puede rebasar el 60% del Producto Interno Bruto. Eso fue todo por el momento, espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.